El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli, capítulo 38. Que debemos abrazar con gusto todas las ocasiones que se nos ofrecieran de combatir para adquirir las virtudes y principalmente aquellas que fueran más difíciles y penosas. No me contento, hijo mío, con que no huyas de las ocasiones que se te presenten de combatir para adquirir las virtudes. Quiero también que las busques y las abraces con alegría, y que las que te causen mayor mortificación y pena te sean más agradables como más provechosas. Nada te parecerá difícil con el socorro de la gracia, principalmente si procuras imprimir bien en tu corazón las consideraciones siguientes. La primera es que las ocasiones son los medios esenciales y propios para adquirir las virtudes, de donde nace que cuando pedimos a Dios las virtudes, le pedimos juntamente los medios para obtenerlas, pues de otra manera nuestra oración sería inútil y de ningún fruto, porque vendríamos a contradecirnos manifiestamente a nosotros mismos y tentar a Dios, el cual no acostumbra a dar la paciencia sin las tribulaciones, ni la humildad sin los oprobios. Lo mismo sucede con las demás virtudes, las cuales son frutos de las adversidades que Dios nos envía. Estas adversidades deben sernos tanto más preciosas y amables, cuanto fueren más ásperas y penosas, porque los grandes esfuerzos que deben emplearse para sufrirlas contribuyen y sirven maravillosamente para formar en nosotros los hábitos de las virtudes. Son también muy estimables y preciosas las ocasiones de mortificar nuestra voluntad, aun en las cosas pequeñas y leves, porque aunque las victorias que conseguimos contra nosotros mismos en las grandes ocasiones sean más gloriosas, no obstante, las que alcanzamos en las pequeñas son incomparablemente más frecuentes. La segunda consideración que ya hemos tocado es que todas las cosas que suceden en este mundo vienen de Dios, para nuestro beneficio y provecho, porque aunque hablando propiamente no pueda decirse que algunas de estas cosas, como nuestros pecados o los ajenos, vienen de Dios, que aborrece la iniquidad, es cierto, no obstante, que vienen de Dios, en cuanto los permite y pudiendo absolutamente impedirlos, no los impide, mas por lo que mira a las aflicciones que nos suceden o por culpa nuestra, o por la malicia de nuestros enemigos. No se puede negar que son de Dios y que vienen de su mano, y que aunque verdaderamente condene la causa, no obstante su voluntad es que la suframos con ánimo paciente, o porque son medios muy propios para santificarnos, o por otros justos motivos que no son ocultos. Estando pues persuadidos y ciertos que para cumplir perfectamente su divina voluntad, debemos sufrir con gusto todos los males que nos causan nuestros enemigos, o que nosotros mismos nos causamos con nuestros pecados. El decir, como por excusar y cubrir su impaciencia suelen decir muchos, que Dios siendo infinitamente justo, no puede querer lo que procede de un mal principio. No es otra cosa que querer dorar con un vano pretexto la propia falta y rehusar la cruz que su divina majestad nos presenta, y que no podemos negar que es voluntad suya que la llevemos con tolerancia. Demás de esto, hijo mío, conviene que entiendas y sepas que Dios se deleita más de vernos sufrir constantemente las persecuciones injustas de los hombres, principalmente de aquellos que hemos obligado con nuestros favores y beneficios, que de vernos tolerar otros penosos accidentes, así porque la soberbia de nuestra naturaleza se reprima mejor con las injurias y malos tratamientos de nuestros enemigos que con las penas y mortificaciones voluntarias, como porque sufriéndolas con paciencia hacemos verdaderamente lo que Dios pide y desea de nosotros, y es de su honor y de su gloria,
pues conformarnos nuestra voluntad con la suya en una cosa en que resplandecen igualmente su bondad y su poder, y de un fondo tan malo y tan detestable como es el pecado, cogemos excelentes frutos de virtud y de santidad. Que sepas, pues, hijo mío, que apenas nos ve el Señor resueltos y determinados a obrar de verdad y a emplear todos nuestros esfuerzos para adquirir las sólidas virtudes, nos prepara el cáliz de las más fuertes tentaciones y de los más ásperos trabajos, y así, conociendo el amor infinito que nos tiene y la ardiente y misericordiosa solicitud con que desea nuestro bien espiritual, debemos recibir con alegría y con rendimiento de gracias el cáliz que nos ofrece, y beberlo hasta la última gota, porque la composición de la bebida está hecha de mano de quien no puede errar, y con ingredientes tanto más saludables para el alma cuanto son más desagradables y amargos a nuestro paladar. Capítulo 39. ¿Cómo se puede practicar una misma virtud en diversas ocasiones? Ya has visto, hijo mío, en uno de los capítulos precedentes, que es más útil para nuestro aprovechamiento aplicarnos por algún tiempo a una sola virtud que abrazar muchas juntamente, y que en esta virtud particular debemos alentarnos siempre que se presente la ocasión. Atiende ahora y observa la facilidad con que esto se puede ejecutar. Podrá sucederte en un mismo día y por ventura en una misma hora, que te reprendan de una acción buena y loable en sí misma, o que por otra causa murmuren de ti, que te nieguen con aspereza una pequeña gracia que hayas pedido, que se conciba una falta sospechosa de ti, que te den alguna comisión odiosa, que te sirvan viandas mal sazonadas, que te sobrevenga alguna enfermedad o que finalmente te halles oprimido de otros males más sensibles y graves de los innumerables que se hallan en esta miserable vida. Entre tan diversos y penosos accidentes, podrás sin duda ejercitar diferentes virtudes, pero conforme a la regla que te he dado, te será más útil y provechoso aplicarte únicamente al ejercicio de aquella virtud de que entonces tuvieras mayor necesidad. Si esta virtud de que necesites fuera la paciencia, tú no debes pensar sino en sufrir constantemente y con alegría todos los males que te sucedan y te puedan suceder. Si fuera la humildad, te imaginarás en todas tus penas que no hay castigo alguno que pueda igualar a tus culpas. Si fuera la obediencia, procurarás rendirte con prontitud a la voluntad de Dios, que te castiga conforme mereces, y sujetarte a sí mismo por su amor no solamente a las criaturas racionales, sino también a las que no teniendo ni razón ni vida, no dejan de ser instrumentos de su justicia. Si fuera la pobreza, te esforzarás a vivir contento, aunque te hayas privado de todos los bienes y de todas las dulzuras de esta vida. Si fuera la caridad, harás todos los actos de amor de Dios y del prójimo que te fueran posibles, considerando que el prójimo te da ocasión de multiplicar tus merecimientos cuando ejercita tu paciencia, y que Dios, que te envía o permite todos los males que te afligen, no tiene otro fin que tu mayor bien espiritual. Todo esto que te digo en orden al modo de ejercitar en diversos accidentes y ocasiones la virtud que fuera más necesaria, muestra al mismo tiempo el modo de ejercitarla en una sola ocasión, como en una larga enfermedad o en otra aflicción y pena que te dure mucho tiempo, pues se podrán entonces producir también los actos de aquella virtud de que tuviéramos mayor necesidad. Capítulo 40. Del tiempo que debemos emplear en adquirir cada virtud y de las señales de nuestro aprovechamiento. No se puede determinar generalmente el tiempo que debemos emplear en el ejercicio de cada virtud, porque esto depende precisamente del estado y disposición en que nos hallamos, del progreso que hacemos en la vida espiritual y de la dirección del que nos guía y gobierna. Pero es constante que si nos aplicamos con todo el cuidado, diligencia y solicitud que conviene,
aprovecharemos mucho en pocas semanas. Es señal indubitable y cierta de nuestro aprovechamiento cuando en la sequedad, oscuridad y angustias del alma y en la privación de las consolaciones y gustos espirituales, continuamos constantemente los ejercicios de la perfección. Es también señal no menos evidente cuando la concupiscencia vencida y sujeta a la razón no puede impedirnos con sus contradicciones que nos ejercitemos en la virtud, porque a la medida que se enflaquece y debilita la concupiscencia, se fortifican y se arraigan en el alma las virtudes. Por esta causa, cuando se siente ya alguna contradicción o rebeldía en la parte inferior, podemos prometernos y asegurarnos que hemos adquirido el hábito de la virtud. Y cuanto mayor fuera la facilidad en producir los actos, tanto más perfecto será el hábito. Pero advierte, hijo mío, que no debemos persuadirnos jamás a que hemos llegado a un grado eminente en la virtud o que hemos triunfado enteramente de alguna pasión, aunque después de duros y prolijos combates no sintamos ya sus asaltos y movimientos, porque aquí también puede tener lugar la astucia del demonio y el artificio de nuestra naturaleza que suele disfrazarse por algún tiempo, de donde nace que muchas veces por una soberbia oculta tenemos por virtud lo que es verdaderamente vicio. Fuera de que si consideramos el grado de perfección a que Dios nos llama, aunque hayamos hecho grandes progresos en la virtud, reconoceremos que todavía no hemos entrado en sus confines. Por esto, hijo mío, tú debes como nuevo guerrero continuar siempre tus ejercicios ordinarios, como si empezaras a practicarlos sin dejar que llegue a entibiarse tu primer fervor. Considera que es mejor y más útil aprovechar en la virtud que examinar escrupulosamente si has aprovechado, porque Dios, que es el que solamente conoce lo íntimo de los corazones, descubre a unos este secreto y lo oculta a otros, según los ve en estado o de humillarse o de ensoberbecerse. Y por este medio, este Padre infinitamente bueno y sabio, quita a los flacos la ocasión de su ruina, y obliga a los otros a que crezcan en las virtudes. Así, aunque un alma no vea o conozca el progreso que hace en la perfección, no debe por esto dejar sus ejercicios, porque lo conocerá cuando será del gusto y beneplácito divino dárselo a conocer para mayor bien suyo. Capítulo 41. Que no debemos desear con ardor librarnos de los trabajos que sufrimos con paciencia y de qué modo debemos reglar nuestros deseos. Si te hallaras en alguna aflicción o trabajo y lo sufres con paciencia, guárdate de escuchar las exhortaciones del demonio o de tu amor propio que procuran excitar en tu corazón deseos de librarte de esta pena, porque tu impaciencia te causará dos grandes daños. El primero, que aunque entonces no pierdas enteramente la virtud de la paciencia, será no obstante una disposición para el vicio contrario. El segundo, que tu paciencia será imperfecta y defectuosa, y no obtendrá de Dios el premio y la recompensa, sino solamente por el tiempo que lo hubieras ejercitado, siendo cierto que si no hubieras deseado el alivio, antes bien te hubieras resignado en su divina voluntad. Aunque tu pena no hubiera durado sino un cuarto de hora, el Señor la reconocería y recompensaría como servicio de mucho tiempo. Toma pues por regla general en todas las cosas el no querer hacer sino solamente lo que Dios quiere, y dirigir a este fin todos tus deseos como al único blanco a que debes encaminarlos. Por este medio llegarán a ser justos y santos, y en cualquier accidente triste o alegre que te suceda, no solamente gozarás de una perfecta y verdadera paz, sino también de un perfecto y verdadero contento, porque como nada sucede en este mundo sino por orden y disposición de la providencia divina, si tú no quieres sino solo lo que quiere la divina providencia, vendrás siempre a tener lo que deseas, pues ninguna cosa sucederá sino según tu voluntad.
Este documento, hijo mío, no tiene lugar en los pecados propios o en los ajenos, los cuales siempre detesta y aborrece Dios, sino solamente en las aflicciones y penas de esta vida, por violentas y penetrantes que sean, o procedan de tus pecados o de otro principio, porque esta es la cruz con que Dios suele favorecer a sus más íntimos amigos. Esto mismo se debe entender respecto de aquella parte de pena y aflicción que en ti quede, y que es voluntad de Dios que padezcas después de haber buscado algún lenitivo a tu pena, y aplicado a este fin aquellos medios que de sí son lícitos y buenos, de que te puedes muy bien servir sin salir de la mano de Dios, ni del orden que tiene puesto, como en el uso de estos medios te gobiernes por su divina voluntad, sirviéndote de ellos no por librarte de tu pena, sino porque Dios quiere que los usemos en nuestras necesidades y porque a este fin los ha ordenado su providencia. Capítulo 42. Del modo de defendernos de los artificios del demonio cuando procura engañarnos con devociones indiscretas. Cuando la serpiente antigua ve que caminamos derechamente y con vivos y bien ordenados deseos a la perfección, reconociendo que no puede atraernos así con engaños declarados, se transfigura en ángel de luz. Y entonces, con pensamientos devotos, conceptos agradables, con sentencias y textos de la Sagrada Escritura y ejemplos de los mayores santos, nos solicita y persuade importunamente a que con fervor indiscreto procuremos remontarnos sobre la capacidad y medida de nuestro espíritu, para precipitarnos después en un abismo de males. Por ejemplo, este astuto enemigo nos incita que castiguemos ásperamente el cuerpo con disciplinas, abstinencias, cilicios y otras mortificaciones semejantes. Pero el fin que se propone su malicia es, o que persuadiéndonos a que hacemos cosas grandes, nos llenemos de vanagloria, lo cual sucede particularmente a las mujeres, o que quebrantados con penitencias rigurosas y superiores a nuestras fuerzas, quedemos inhábiles para las buenas obras, o que no pudiendo sufrir los trabajos de una vida austera y penitente, cobremos hastío y aborrecimiento a los ejercicios espirituales. O finalmente, que resfriándonos en la virtud, busquemos con mayor ardor y apetito que antes los placeres y vanos divertimientos del mundo. ¿Quién podrá contar el número sin número de los que siguiendo, con presunción de espíritu, el ímpetu de un fervor indiscreto y precipitado, y excediendo con los rigores exteriores la capacidad y medida de su propia virtud, cayeron infelizmente en el lazo que se habían tendido a sí mismos con sus propias manos, haciéndose risa y juguete de los demonios? Es constante, hijo mío, que semejantes almas se hubieran preservado de un mal tan grave si hubieran considerado que estos ejercicios de mortificación, si bien son útiles y provechosos a los que tienen fuerza y robustez del cuerpo y humildad de espíritu, requieren siempre temperamento conforme y proporcionado a la calidad y naturaleza de cada uno. No todos, hijo mío, pueden practicar las mismas austeridades que han practicado algunos grandes santos, pero todos pueden imitar a los mayores santos en muchas cosas. Podemos formar en nuestro corazón deseos ardientes y eficaces de participar de las gloriosas coronas que obtienen los verdaderos soldados de Jesucristo en los combates espirituales. Podemos, a su imitación y ejemplo, menospreciar el mundo y menospreciarnos a nosotros mismos, amar el retiro y el silencio, ser humildes y caritativos con todos, sufrir pacientemente las injurias, hacer bien a los que nos hacen mal, evitar los menores defectos, que son cosas de mucho mayor mérito a los ojos de Dios que todas las penitencias y maceraciones del cuerpo. También te advierto que en los principios siempre es mejor usar de moderación en las penitencias exteriores, a fin de que puedas aumentarlas después si fuera necesario,
que por querer obrar mucho, ponerte en peligro de no poder después obrar nada. Este documento, hijo mío, te doy en el presupuesto de que te hallas libre del engaño en que incurren algunos, que pasan en el mundo por espirituales y devotos, los cuales seducidos de la naturaleza y del amor propio, cuidan con tan exacta y escrupulosa puntualidad de la salud del cuerpo, que temen perderla con la más ligera mortificación exterior. No hay cosa en que tanto se ocupen ni de que hablen con tanta frecuencia, como del régimen de vida que deben guardar, tienen en la elección de los manjares una suma delicadeza que no sirve sino de enflaquecerlos y debilitarlos. Prefieren ordinariamente los que lisonjean más el gusto y que son más agradables al paladar, a los que son mejores y más provechosos para el estómago. Y con todo esto, si hubiésemos de creer lo que dicen, su fin no es otro que tener vigor y fuerza para servir mejor a Dios. Este es el pretexto con que disfrazan y cubren su sensualidad, pero verdaderamente su intento no es otro que unir y concordar dos enemigos irreconocibles, que son la carne y el espíritu, de lo cual resulta infaliblemente la ruina del uno y del otro, pues en un mismo tiempo el uno pierde la salud y el otro la devoción. Por esta causa, un modo de vida menos delicado, menos escrupuloso y menos inquieto es siempre el más fácil, el más útil y el más seguro. Como se ha regulado por las reglas de la prudencia que te tengo dadas, porque no siendo todas las complexiones igualmente vigorosas y fuertes, no son todas igualmente capaces de sufrir los mismos trabajos. Y añado que conviene usar de discreción y regla, no solamente para moderar los ejercicios exteriores, sino también para adquirir las virtudes interiores. Como ya lo mostré en otro capítulo, el capítulo 34, explicando el modo de adquirir estas virtudes por grados. Capítulo 43. Cuán poderosas sean en nosotros nuestra mala inclinación y la instigación del demonio para inducirnos a juzgar temerariamente del prójimo y del modo de hacerles resistencia. La vanidad y propia estimación producen en nosotros un desorden más perjudicial que el juicio temerario, el cual nos hace concebir y formar una baja idea del prójimo. Como este vicio nace de nuestra soberbia, se sustenta y fomenta también con nuestra soberbia, y a la medida que crece y se aumenta en nosotros, nos hacemos presuntuosos y vanos, y susceptibles de las ilusiones y engaños del demonio, porque venimos a formar insensiblemente tanto más alta opinión de nosotros mismos, cuanto es más baja la que concebimos de los otros, persuadiéndonos a que nos hallamos libres de las imperfecciones que les atribuimos. Cuando el enemigo de nuestra salud reconoce en nosotros esta maligna disposición, usa de todos sus artificios para hacernos vigilantes y atentos en observar y examinar los defectos ajenos. No es creíble cuánto se esfuerza a ponernos y representarnos cada instante delante de los ojos algunas ligeras imperfecciones de nuestros hermanos, cuando no puede hacer que observemos defectos graves y considerables. Pero pues este astuto enemigo es tan solícito de nuestra ruina y tan aplicado a nuestra perdición, no seamos nosotros menos vigilantes y atentos en descubrir. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de El Combate Espiritual. Te invito a que continúes viendo los videos y siguiendo este audiolibro. Te invitamos también a visitar el canal de Misión Rúa y darle like o suscribirte. Muchas gracias y bendiciones en la divina voluntad.